Jóvenes, vamos con otro tema de química. En esta ocasión es reacciones químicas. Las sustancias que se modifican en una reacción se denominan reactivos y las sustancias nuevas que se originan en una reacción química se denominan productos. ¿A qué se refiere esto? Veamos, estos elementos que están antes de la reacción serían los reactivos porque son los que van a reaccionar en este compuesto, que es el resultado. Entonces, lo que se obtuvo de esa unión, a eso le vamos a llamar producto. Ahora, esa flecha que está acá, si ustedes observan, significa produce, origina o igual a. Entonces, si yo quiero leer esta reacción, diría carbono más 2 átomos de oxígeno produce dióxido de carbono, ¿verdad? Así se leería esta reacción. Pero lo que vamos a aprender hoy es identificar el tipo de reacción por el mecanismo de la misma reacción, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí carbono y oxígeno que se quieren unir para formar el dióxido de carbono. Bueno, como lo que ocurrió es una unión, ¿cómo sé que se unieron? Porque no hay ningún signo más entre ellos. Vamos a decir que es una reacción de combinación o síntesis. Vean acá, tenemos aluminio y oxígeno separados, pero después de la reacción están todos juntos. Entonces, esa es la reacción de combinación. Ahora, tenemos otra reacción que es totalmente diferente a la combinación y se llama descomposición. Si ustedes observan, primero se presenta un compuesto donde están unidos todos los elementos. Después de la reacción, ellos se separan, ¿ven? Hay un signo más que separa a sodio de cloro. Entonces, esa reacción se llama descomposición. Veamos este caso. Tenemos lo que es este compuesto, que es la glucosa, está toda unida, pero después de la reacción, miren, carbono, hidrógeno y oxígeno se separaron. Entonces, por eso se llama descomposición. Repitiendo, cuando están separados los elementos y luego de la reacción se unen, es combinación. Si están unidos los elementos y después de la reacción se separan, es descomposición. Otro tipo de reacción es desplazamiento sencillo o sustitución simple. ¿A qué se refiere esto? Desplazamiento, o sea, un elemento va a quitar a otro de donde estaba. Si se fijan, el que está solo es cadmio y hay un compuesto, ¿verdad? Formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Qué ocurre después de la reacción? Miren, cadmio aparece unido a esos elementos. ¿Y a quién desplazó? Desplazó a hidrógeno. Cuando hay un elemento desplazado, a eso se llama desplazamiento sencillo. Veamos aquí, el que estaba solo era bromo. ¿Qué ocurrió? Miren, bromo ya aparece con magnesio. ¿Y a quién sustituyó? A yodo. Entonces, esta es la reacción de desplazamiento sencillo. Y hay otra reacción que es desplazamiento doble o intercambio. Doble, o sea que van a haber dos elementos que se van a desplazar. Tenemos dos compuestos acá antes de la reacción y después de la reacción también hay dos compuestos. Pero ¿qué ocurrió? Si ustedes ven, lo que es plomo vino y se unió con cloro y formó un compuesto. Lo que es el óxido de nitrógeno vino y se unió con hidrógeno y formó un compuesto ácido. Entonces, si ustedes observan, aquí se unen extremos con extremos y medios con medios para formar otro tipo de compuesto. Veamos aquí, cadmio se une a este hidróxido, miren, y forma su compuesto. Y los que quedaron se unen para formar este otro compuesto. ¿Cómo puedo identificar estos dos desplazamientos, el sencillo y el doble? En el sencillo un elemento queda solo siempre. En el doble quedan los dos compuestos, ¿verdad? Completos. Nadie queda solito.
Entonces, repitiendo, si yo les doy un ejemplo como este, usted va a escribir combinación. Si estaba unido y se separaron, usted va a escribir descomposición. Si está un elemento solo, pero después aparece acompañado y este queda solo, o sea, y siempre va a haber un elemento solo, entonces es un desplazamiento sencillo porque solo se sustituyó un elemento. Y en el caso de esta, que se sustituyen dos elementos y quedan siempre los dos compuestos completos, entonces es desplazamiento doble o intercambio. Espero hayan comprendido lo que son las reacciones químicas. Cualquier duda me la hacen saber. Cuídense mucho y bendiciones.